Reddit pregunta: Hombres, ¿cuál es la forma más rápida de arruinar tu vida? Las sustancias ilícitas en polvo. O por otro lado, no usar protección. Inmediatamente recordé aquellas publicaciones antiguas de un usuario que estaba convencido de que podía consumir ciertas sustancias de manera ocasional y luego dejarlas cuando quisiera. Al principio parecía tener bajo todo control y aseguraba que no se convertiría en una de esas historias de advertencia que todos conocen. Sin embargo, con el tiempo, miles de personas en Reddit fueron viendo cómo poco a poco desarrollaba una dependencia cada vez más grave, hasta el punto de que ya no podía recuperar el control de su vida. Fue algo realmente inquietante de presenciar, porque ocurrió de manera gradual y pública. Muchos intentaron advertirle, pero cuando alguien ya está atrapado en una adicción, los consejos rara vez son suficientes. Yo intenté algo parecido a cuando tenía poco más de 20 años. Era amigo de una persona que consumía regularmente y que, al menos por fuera, parecía llevar una vida relativamente funcional. Tenía trabajo, amigos y una rutina aparentemente normal, así que eso me hizo bajar la guardia. Una vez decidí probar una sustancia extremadamente peligrosa por simple curiosidad. En aquella época todavía no existía la preocupación generalizada que hoy existe por la contaminación con otras sustancias aún más peligrosas. Recuerdo que fueron algunas de las horas más eufóricas que había experimentado hasta ese momento. Pasamos el día relajándonos, escuchando música y conversando y viendo televisión. Todo parecía perfecto y despreocupado. Sin embargo, cuando el efecto desapareció, tuve una sensación muy clara. Si volvía a hacerlo una segunda vez, corría el peligro de querer repetir la experiencia una y otra vez. Le dije a mi amigo que había sido suficiente para mí y que no pensaba volver a consumirla. Curiosamente, después de eso comenzó a distanciarse. Más tarde, algunos conocidos en común me comentaron que mis palabras le habían molestado, porque sintió que estaba juzgando sus decisiones. Creo que, en el fondo, escuchar a alguien decir que podía alejarse de aquello lo obligaba a enfrentar una realidad que preferiría evitar. Mirando hacia atrás, reconozco que fue una decisión increíblemente irresponsable. Tuve suerte de no sufrir consecuencias inmediatas ni permanentes, pero eso no convierte la experiencia en una buena idea. Muchas personas toman la decisión y terminan pagando un precio altísimo. La diferencia entre una historia que termina bien y una tragedia muchas veces es simplemente cuestión de suerte. También conozco a alguien que recientemente tuvo un hijo. Siempre estuvo muy involucrado en la cultura de festivales, fiestas y relaciones abiertas. Durante años afirmó que nunca quería ser padre. Aún así, mantenía relaciones sin protección de forma habitual y actuaba como si las consecuencias nunca fueran a alcanzarlo. Finalmente ocurrió lo que cualquiera podía haber previsto. Ahora se enfrenta a una responsabilidad para la que nunca se preparó y que cambiará el resto de su vida. Mi padre solía decir una frase que, aunque algo exagerada, contiene una parte de verdad. Una enorme cantidad de problemas en este mundo empieza cuando la gente actúa impulsivamente y no piensa en las consecuencias. La realidad es que son dos las formas más rápidas de complicarse la vida. Son el abuso de sustancias y las relaciones sin protección. Por separado ya pueden traer consecuencias graves. Combinadas, el riesgo se multiplica. Problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares y decisiones de las que uno puede arrepentirse durante años suelen comenzar con un simple momento de imprudencia. Si algo enseñan estas historias es que unos pocos minutos de impulsividad puede terminar afectando años enteros de tu vida. La prevención suele parecer innecesaria justo hasta el momento en que deja de serlo. Y cuando finalmente llegó la consecuencia, casi todo el mundo desearía haber tomado una decisión diferente. Tuve un amigo mientras crecíamos que mató a su papá cuando apenas tenía 16 años. Esto sucedió en 2008 y todavía le quedan 2 años hasta que salga de prisión. Diría que fue una forma bastante rápida de arruinar su vida. Es una locura porque ha pasado más de su vida en prisión que como hombre libre. ¿Cómo te acoplas a la vida civil en ese punto? Un niño cuando entró y estará cerca de los 40 cuando salga. Lo que le dijo al policía y lo que dicen todas las notas de los medios es que fue porque su papá le prohibió usar su MySpace. En ese sitio había amenazado con sus amigos llamaron a la policía y la policía habló con sus padres. Su papá le prohibió usar internet.
La verdad es que yo tenía muchísima cercanía con la familia y no era un ambiente sano en casa. Mucho abuso físico y verbal. Su hermana mayor ya estaba en prisión cuando pasó el tiroteo. Mi punto de vista es que lo de prohibir el internet fue la última gota que colmó el vaso, pero fue el asqueroso ambiente de la infancia que lo llevó a tomar el resultado extremo. Mi tío, que ronda los 60 años, conoció a una trabajadora íntima y terminó enamorándose de ella. Ella consumía sustancias ilícitas y con el tiempo él comenzó a hacerlo también. Lo peor es que no solo financiaba su propio consumo, sino que además pagaba el de ella. Estaba a punto de jubilarse en un par de años después de toda una vida de trabajo, pero la adicción terminó destruyendo por completo sus planes. Se gastó prácticamente todos sus ahorros para la jubilación, una suma cercana a $500,000. Incluso llegó a llamar a su padre para pedirle por adelantado parte de la herencia, alegando que estaba trabajando en un supuesto proyecto especial. También le pidió a su hermano un préstamo de $10,000 para cubrir deudas de tarjeta de crédito que ya no podía pagar. Literalmente perdió todo en el espacio de un año. Toda la familia sigue molesta y decepcionada por lo que ocurrió. 40 años de esfuerzo, sacrificios y larga jornada de trabajo desaparecieron en muy poco tiempo. Lo más triste es que ahora probablemente tendrá que seguir trabajando durante el resto de su vida, porque ya no cuenta con los recursos que había acumulado para retirarse. Su historia me recordó a otro hombre que conocí. Era un empresario exitoso, casado, con hijos y dueño de varios negocios. Ya tenía más de 40 años cuando empezó a frecuentar un club para adultos durante su descanso del trabajo. Al principio parecía algo ocasional, pero poco a poco comenzó a gastar cantidades cada vez mayores de dinero para impresionar a la gente que conocía allí. Con el tiempo empezó a relacionarse más con algunas de las trabajadoras del lugar, a financiarle fiestas y consumo de sustancias, y finalmente terminó involucrándose él mismo. Lo que comenzó como una distracción terminó convirtiéndose en una espiral de malas decisiones. En cuestión de un año perdió a su esposa, el contacto con sus hijos, su casa, gran parte de sus negocios y una participación importante en otro emprendimiento que había construido durante años. Finalmente, sus problemas también terminaron alcanzándolo legalmente y acabó en prisión. Por aquel entonces, mi novia trabajaba en ese establecimiento y mantenía amistad con él y con algunas de las personas que lo rodeaban. Un día fui a visitarla a su casa y encontré a aquel hombre allí, completamente consumido por sus problemas. Verlo en ese estado era impactante, porque costaba creer que se trataba de la misma persona que unos años antes parecía tener una vida estable y exitosa. Historias como estas son un recordatorio de que, a veces, una serie de malas decisiones tomadas durante unos pocos meses pueden destruir en muy poco tiempo todo lo que alguien tardó en décadas de construir. Hacer que la chica equivocada quede embarazada. Eso puede ponerse muy feo. He visto cómo esto destruye a los chicos. A menudo el alcoholismo o el abuso de sustancias sigue poco después. Apenas me salvé por poco de esto. Aparte de la química que teníamos en el dormitorio, resultó ser la peor pareja en todo sentido, de la manera más imaginable. Parecía del tipo de persona que a propósito se embarazaría, como hacerle agujerito a la protección, mentir con que tomó la pastilla, etc. Así que la neta me asusté un montón. Se le retrasó la regla después de terminar nosotros, pero por suerte al final sí le llegó. Me puse a bailar como loco en cuanto escuché la noticia. Súper feliz. Si tuviéramos un hijo, eso habría acabado totalmente con mi vida. Desde entonces he pensado en eso varias veces al día. Qué suerte la mía de haber salido de esa situación sin apegos con ella. Decirle a alguien, sostén mi cerveza un momento. Literalmente, muchos hombres se han jugado su futuro entero por una historia que empieza con, amigo, mira esto. Esas suelen ser las últimas palabras antes de una visita a urgencias que comienza con, bueno, lo que pasó fue que, estadísticamente, una de las formas más rápidas de arruinar una vida es conducir bajo los efectos del alcohol. Cada año provoca miles de muertes y, además, puede destruir el futuro del conductor, independientemente de si sobrevive o no. Muchas tragedias comienzan con una decisión impulsiva tomada en un momento de exceso de confianza. La frase mira esto normalmente significa que una mala idea ya está en marcha. Puede sonar graciosa cuando se cuenta después,
pero deja de serlo cuando alguien intenta demostrar algo peligroso solo para impresionar a los demás. Muchos problemas nacen del orgullo y de la presión de tener gente observando. A veces las personas olvidan que aparentar valentía durante unos segundos puede costar años de consecuencias. Recuerdo un caso en el que un hombre y su amigo regresaban caminando a casa después de haber estado bebiendo en un bar. Cuando las barreras de un cruce ferroviario comenzaron a bajar, uno de ellos dijo, «Mira esto», e intentó cruzar de todos modos. No lo logró. El accidente fue tan grave que las autoridades tardaron varias horas en recuperar todos los restos necesarios para identificarlo. Una decisión impulsiva terminó costándole la vida, pero no siempre hace falta algo tan extremo. También conocí a un estudiante universitario que le pidió a alguien que le sostuviera la cerveza. Luego se agachó para atarse los cordones de los zapatos y, al incorporarse rápidamente, golpeó su cabeza contra la esquina de una mesa. Lo que parecía un accidente menor terminó provocándole una lesión grave. Pasó por varias cirugías y cerca de 2 años de rehabilitación física antes de volver a caminar con normalidad. Y, por supuesto, muchas personas también mencionan las relaciones íntimas irresponsables después de haber consumido alcohol. Una sola noche de malas decisiones puede traer consecuencias emocionales, económicas o legales que acompañen a alguien durante años. Al final, la forma más rápida de arruinar una vida suele ser la misma: tomar una decisión impulsiva creyendo que nada malo puede pasar. Depende mucho de las circunstancias de cada persona, pero la infidelidad suele ser un problema serio con consecuencias profundas. Puede destruir un matrimonio, provocar la pérdida de bienes, afectar la custodia de los hijos, generar pagos de manutención, honorarios legales, y una cadena de problemas económicos y emocionales difíciles de revertir. En muchos casos, lo que empieza como una mala decisión termina afectando toda la estructura de una vida. Hace poco me tocó ver una situación cercana con un familiar político. Descubrió que había sido infiel a su esposa, pero lo más delicado no fue solo la infidelidad en sí, sino con quien ocurrió, la pareja de la mejor amiga de su esposa, alguien muy cercano a la familia. Además, esa persona también era padrino de su boda. Al principio lo negó todo, pero finalmente su esposa lo enfrentó con pruebas claras de mensajes que dejaban muy poco lugar a dudas. Fue una situación muy tensa y dolorosa para todos los involucrados. Este tipo de situaciones también puede afectar el ámbito laboral. Por ejemplo, cuando ocurre una relación extramarital en el trabajo, especialmente entre compañeros, puede terminar dañando la reputación profesional de ambas personas e incluso costarle su empleo o su carrera. No escribo esto para juzgar a nadie, sino como una observación general. La infidelidad suele destruir relaciones más rápido de lo que muchas personas imaginan. A veces se comete con la idea de salir ganando o encontrar algo mejor, pero en muchos casos no se está construyendo algo nuevo, sino escapando de lo que ya se tenía. También es cierto que existen casos de personas públicas, como empresarios, celebridades o políticos, que han cometido infidelidades y aún así han mantenido su estatus o su riqueza. Sin embargo, eso no es la norma ni significa que no haya consecuencias personales importantes detrás de esas situaciones. Al final, cada caso depende del contexto, pero lo que sí se repite con frecuencia es que la infidelidad tiende a dejar daños emocionales y familiares difíciles de reparar, incluso cuando no hay consecuencias visibles desde fuera. Ir a un concierto de Coldplay con una compañera de trabajo. Ser lo suficientemente imprudente como para no solo iniciar una aventura, sino además mostrarse en un lugar extremadamente público. Ojalá no les esté yendo bien hoy, sinceramente. Obsesionarse con alguien que realmente no siente lo mismo o tirar por la borda un matrimonio por un simple enamoramiento momentáneo. Rara vez estas situaciones terminan siendo mejores que lo que ya se tenía. De hecho, con el tiempo suele empezar a aparecer las grietas después del impulso inicial. Muchas personas subestiman lo rápido que puede deteriorarse todo cuando se toman decisiones emocionales sin pensar en las consecuencias. A muchos hombres les pasa esto. Se dejan llevar por la emoción del momento y no detectan las señales de alerta a tiempo. En una relación sana, el esfuerzo suele ser equilibrado. Cuando no lo es importante notarlo antes de involucrarse demasiado. No se trata de dejarse usar o de aceptar dinámicas desequilibradas, sino de mantener cierta claridad sobre lo que está ocurriendo. En algunos casos, una decisión impulsiva puede destruir en cuestión de semanas lo que tomó años construir: dinero, amistades, estabilidad laboral e incluso la salud mental.
No es raro ver cómo alguien con una vida relativamente estable termina entrando en una espiral de problemas cuando toma decisiones emocionales sin medir el impacto. Y aunque desde fuera pueda parecer exagerado, para la persona involucrada puede sentirse como un cambio rápido y descontrolado en su vida. Por eso, más que juzgar situaciones específicas, lo importante es reconocer lo rápido que puede escalar ciertos errores cuando se combinan emociones intensas, falta de perspectiva y malas decisiones en cadena. Durante mis años de universidad, mi primera novia, que fue mi relación a largo plazo, decidió dejar de tomar anticonceptivos sin avisarme nunca. Me enteré solo porque una amiga en común de los dos, que al principio era su amiga, lo mencionó de pasada a mí, en un tono como si yo ya supiera perfectamente de la decisión de mi novia. Aunque siempre usé protección por mi parte, me pareció una locura que ella dejara de cubrir por su lado. Cuando supe de eso, de inmediato empecé a salirme de la relación, porque sabía que si me quedaba, las cosas se iban a poner más locas. El alcoholismo es una cosa compleja. Al principio puede sentirse como algo socialmente aceptado, incluso agradable durante los primeros años, pero con el tiempo puede convertirse en un problema de que algunas personas ya no logran salir. A diferencia de otras sustancias más difíciles de conseguir, el alcohol está prácticamente siempre disponible, lo que lo hace especialmente riesgoso para quienes tienen una tendencia a la dependencia. Hablo desde la experiencia de alguien que está saliendo de una adicción al alcohol. Es una sustancia bastante extraña dentro de la sociedad. Por un lado, beber está socialmente normalizado e incluso incentivado en muchos contextos, pero por otro, si no bebes o si bebes en exceso, puede terminar siendo visto como el diferente o alguien que no encaja del todo. Esa contradicción hace que sea más difícil de reconocer cuando hay un problema real. En mi caso, pasé de un consumo ocasional a algo mucho más extremo, y ahora tengo que vivir con las consecuencias y con el proceso de recuperación. También llegué a involucrarme en decisiones muy malas relacionadas con otras sustancias, lo cual empeoró la situación. Hubo un punto en el que empecé a depender de forma muy peligrosa de conseguir sustancias a través de internet y entornos completamente ilegales. Con el tiempo me di cuenta de lo fácil que es caer en ese tipo de espacios cuando ya estás en una etapa de consumo problemático. Al principio parece accesibilidad, pero en realidad es parte del mismo deterioro. También viví situaciones en las que fui estafado o engañado repetidamente, intentando conseguir sustancias, lo que terminó siendo una experiencia frustrante y peligrosa. Al final, tuve que aceptar que ese entorno no solo era destructivo, sino completamente insostenible, y me alejé después de perder dinero y confianza en ese tipo de interacciones. Lo más inquietante de todo es cómo ciertos entornos ilegales pueden incluir desde sustancias hasta otras ofertas completamente fuera de la ley, lo que muestra hasta qué punto puede llegar la normalización del riesgo cuando alguien ya está atrapado en ese ciclo. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que lo más difícil no es solo dejar de consumir, sino reconstruir la relación con uno mismo y con lo que se considera normal en la vida diaria. La recuperación no es lineal, pero al menos permite empezar a ver con más claridad cómo se fue deteriorando todo en primer lugar. Mi ex, la más loca, era la más bonita y hermosa para mí. Era tan bonita y con un cuerpazo que daba fuego. Me encantaba tener intimidad con ella, y hasta hoy sigo pensando en eso. Estaba bien loca de verdad, bien cabrona, y además era insegura, lo cual fue una locura porque ¿cómo puede una chica así de buena estar tan insegura? Literalmente estaba como de locura demoníaca. La extraño, pero tenía que salir de ahí. Trató de prenderle fuego a mi coche. Casarse con alguien sin estar realmente seguro de que es la persona adecuada. O casarse con alguien que, con el tiempo, uno llega a sentir que no era la elección correcta. Y también el escenario opuesto, perder a alguien que, en retrospectiva, se considera que sí era la persona indicada. A veces todo esto se vuelve aún más complicado por razones que, vistas desde fuera, pueden parecer triviales o mal manejadas. Tengo una pequeña historia relacionada con esto. El vecino de mis primos empezó a salir con una chica desde 9º grado. Terminaron teniendo un hijo poco después de salir de la escuela secundaria y finalmente se casaron. Avanzando hasta 2026, él ahora parece atravesar una etapa muy difícil. Siente que nunca tuvo la oportunidad real de explorar su vida, crecer personalmente o entender qué más podría haber conocido del mundo,
tanto en lo personal como en sus experiencias de vida. Con el tiempo, comenzó a vivir con una especie de conflicto interno. Por un lado intenta mantener su matrimonio por su hija y por la relación que construyó durante años, pero por otro lado siente que maduró demasiado rápido y que nunca pudo elegir realmente otro camino. Esa contradicción lo ha dejado emocionalmente agotado. Cada vez que lo vemos, se nota más apagado, como si cargara con una decisión que ya no sabe cómo cambiar. Es llamativo lo distintas que pueden ser las experiencias de vida y cómo estas moldean la perspectiva de cada persona. Lo que para algunos puede ser un sueño, como casarse con el amor de la preparatoria, para otros puede convertirse en algo mucho más complejo dependiendo del momento, las decisiones y las circunstancias. Personalmente, he visto muchas opiniones sobre este tema. Algunos lo ven como algo negativo o limitante, pero en realidad depende mucho de la persona, de sus prioridades y de lo que espera de la vida. En mi caso, estoy cerca de los 30 y he evitado deliberadamente ciertos estilos de vida más caóticos o excesivos, así como dinámicas de relaciones superficiales o inestables. Creo que hay personas que simplemente tienen claro lo que quieren desde temprano y no sienten la necesidad de pasar por múltiples etapas de exploración para estar en paz con sus decisiones. En ese sentido, habría sido perfectamente capaz de asentarse temprano si las circunstancias hubieran sido las adecuadas. Incluso habría estado cómodo formando una familia a una edad relativamente joven. También creo que hay muchas personas que piensan de forma similar en silencio, aunque no siempre lo expresen. Gente que habría sido feliz en un camino más estable desde temprano, pero que por distintas razones terminó en otra dirección. Al final, la vida no siempre reparte las mismas oportunidades ni los mismos tiempos para todos. Y eso puede ser tanto una ventaja como una carga, dependiendo de la perspectiva de cada quien. Volverse adicto a sustancias duras o terminar en la cárcel por muchos años. Y, en realidad, ir a la cárcel durante largos periodos no es algo rápido, justo lo contrario de lo que buscaba el comentario original. Entrar en prisión no es simplemente perder tiempo, en muchos casos es un punto de inflexión que cambia toda la vida de una persona. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema penal suele ser descrito por algunos como más punitivo que rehabilitador. Hay quienes argumentan que, en la práctica, no siempre está diseñado para la reintegración, sino que termina favoreciendo la reincidencia por distintos factores estructurales. Sea o no completamente cierto, lo que sí es innegable es que la experiencia carcelaria puede tener un impacto profundo en la conducta, la salud mental y las oportunidades futuras de una persona. Conozco un caso cercano de alguien que tomó un camino muy problemático después de que muchos de sus amigos se mudaran de su ciudad natal. Pasó de ser una persona tranquila, incluso muy involucrada en actividades positivas, a involucrarse en el consumo de sustancias fuertes. En un episodio de descontrol inducido por drogas, terminó cometiendo un delito grave durante una crisis psicótica. Fue arrestado y, según él mismo relata, pasó días sin siquiera recordar lo que había hecho. Actualmente está cumpliendo condena, pero el contacto que hemos mantenido muestra una realidad más compleja de lo que uno podría imaginar. En prisión ha intentado reconstruirse a sí mismo a través de la escritura, la lectura y el ejercicio. Aún así, él mismo reconoce que esa situación, aunque destructiva, también lo obligó a detener por completo una trayectoria que iba en caída libre. También es importante señalar que llegar a ese punto muchas veces no ocurre de forma repentina. A veces se van rompiendo lentamente las redes de apoyo, familia, pareja, amistades. Cuando esas conexiones desaparecen, el impacto de una detención o de un problema legal se vuelve aún más difícil de sobrellevar, porque no hay una base emocional o social a la cual volver. Por otro lado, es sorprendente lo rápido que una persona puede terminar involucrada en el sistema legal por decisiones impulsivas. Situaciones aparentemente pequeñas o discusiones sin importancia pueden escalar de manera desproporcionada y tener consecuencias legales serias. Muchas personas no son conscientes de lo frágil que puede ser ese límite hasta que ya lo han cruzado. En algunos casos, quienes logran salir de prisión intentan reorganizar su vida por completo. Algunos encuentran disciplina en el deporte, la lectura o proyectos creativos. Otros no lo consiguen. No hay un resultado único ni garantizado. Lo que sí queda claro es que tanto la adicción como la cárcel no son atajos ni soluciones rápidas a nada. Son escenarios que, en la mayoría de los casos, alteran profundamente el rumbo de una vida, muchas veces de forma irreversible o muy difícil de revertir. Perder el tiempo con la persona equivocada. Estuve con alguien durante casi 12 años, incluyendo la convivencia con sus 2 hijos,
y terminé completamente desgastado. Cuando finalmente me fui, estaba tan endeudado y emocionalmente afectado que tuve que vivir en el garage de mis padres durante un año. Perder el tiempo, por definición, no ocurre de la noche a la mañana, así que no siempre se percibe como algo rápido. Un mes con la persona equivocada te cuesta un mes, no necesariamente arruina tu vida. El problema es cuando ese tiempo se acumula durante años, sin que uno lo note a tiempo. Otra de las decisiones que puede cambiarlo todo es tener un hijo con la persona equivocada, especialmente cuando se mezclan emociones intensas, ego y falta de reflexión. También está el alcohol, que en mi experiencia ha sido uno de los factores más destructivos en la vida de muchos hombres. He visto incontables casos de personas que pierden trabajos, enfrentan divorcios, problemas legales con la DUI o incluso la vida, todo a raíz del consumo descontrolado del alcohol. No es solo el consumo en sí, sino las decisiones impulsivas que vienen con él. El matrimonio con la persona incorrecta puede ser una de las decisiones financieras y personales más importantes de la vida. No solo afectan el presente, sino también el futuro económico, emocional y familiar. He visto muchas situaciones en las que, mirando hacia atrás, ciertas decisiones podrían haber llevado a una vida completamente distinta. Mejores ingresos, una casa más estable, viajes o incluso la posibilidad de una jubilación más temprana. Aún así, esas mismas decisiones también habrían significado una vida emocional distinta y no necesariamente mejor. Es mejor idealizar otro camino cuando se la imagina desde fuera, pero la realidad es que cada elección implica un intercambio. Incluso cuando algo parece mejor en lo material, no siempre lo es en lo personal o emocional. Al final, creo que la decisión más importante no es solo financiera, sino también humana. Saber con quién construir la vida y en qué dirección avanzar. Una mala relación puede afectar todos los demás aspectos, desde el trabajo hasta la estabilidad económica. Y aunque muchas cosas pueden intuir en el rumbo de la vida, pocas tienen tanto impacto acumulativo como las decisiones sobre pareja, familia y el entorno cercano en el que uno elige quedarse. Me equivoqué durmiendo con una mujer casada. Estaba bien emocionante y aventurero, y ella estaba buenísima. Lo hicimos con protección al principio. Después de la primera ronda, ella quiso la segunda y se montó sin protección. Y en el momento en que acabé dentro de ella, la claridad del post-noob fue la peor que he sentido en mi vida. La culpa me superó muchísimo y no podía ni imaginar una vida siendo padre biológico secreto de unos críos, sin que el marido se enterara. Le conseguí las pastillas del plan B por la mañana, lo antes posible. Y creo que de verdad estaba intentando quedar embarazada porque se tomó las pastillas a regañadientes. Casi fue el peor error de mi vida. No lo hagas nunca. Yo era joven, ella era la mujer más buenísima con la que me he acostado y no podía creer lo que estaba pasando cuando pasó. ¡Qué bala gigante esquivé! Salir con una mujer equivocada por demasiado tiempo. 2 años y medio me tomó a mí. Los primeros 2 años estuvieron bastante bien. No fue hasta que las cosas empezaron a ponerse más serias cuando me di cuenta de que ella era evitativa. De verdad te dejó hecho polvo cuando la mujer con la que planeabas casarte se va con otro. Había señales de alerta, pero nada del otro mundo. A veces nomás te toca la mala suerte. Y luego tuve otra experiencia. Salí con una compañera de trabajo durante 4 meses. Empezó a ponerse distante emocionalmente y yo sentí que mi esfuerzo no se estaba devolviendo, así que lo dejamos. Empecé a salir con otras personas poco después. Al parecer se enojó porque no supliqué que volviera conmigo. Viajó por el mundo con su ex tóxico para hacerme celoso y empezó a difundir rumores falsos sobre mí y a hablar abiertamente de mi vida íntima en el trabajo. Se quedó helada cuando yo la bloqueé después de todo.